Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Nacional de Callao. Vamos a presentar nuestro trabajo de proyección social del curso de análisis químico, ¿no? En el cual nuestro tema es la gestión de residuos sólidos en el Perú en tiempos de COVID. Para nuestra exposición vamos a presentarnos una pequeña introducción, ¿no? Como el cual es los residuos sólidos, ¿no? Que se considera a cualquier objeto o material que resulte del consumo o uso de un bien o un servicio, ¿no? Ese sería el concepto de residuo sólido. Y hemos visto que también el aumento de estos residuos se debe al crecimiento poblacional, ¿no? En el cual tienen hábitos de consumo inadecuados y educación ambiental precaria. También por los procesos migratorios desordenados, también flujos comerciales insostenibles y un inadecuado manejo de gestión de residuos sólidos por parte de algunas municipalidades, ¿no? Son algunos factores que ayudan, que generan el incremento de los residuos sólidos. Para eso tenemos en el Perú la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. También tenemos el reglamento o ley de gestión integral de residuos sólidos y la ley que regula el plástico de un solo uso. En antecedentes tenemos cómo se dio el COVID, ¿no? Todo ese proceso en el cual se ha ido generando, ¿no? A través de una línea de tiempo y podemos observar la imagen, ¿no? De unos datos que se ha obtenido en el día 20 de octubre del 2020. Son casos como podemos ver, de las personas que han sido infectadas y todo eso, ¿no? Que ha incrementado la generación de los residuos sólidos. Para eso tenemos también que los residuos generados en el marco de la pandemia, ¿no? En el cual el MINAC nos estima que cada paciente que ha sido infectado por esta enfermedad generaría un aproximado de 2 kilos de residuos biocontaminados. Y también teniendo en cuenta ello, en un tiempo promedio de 14 días de tratamiento, las más de 300.000 personas contagiadas de COVID habrían generado más de 8.400 toneladas de residuos, ¿no? Eso nos da una idea de todo ese incremento, esa masa que se ha generado, ¿no? Para ello tenemos que los residuos generados en los establecimientos de salud, ¿no? En los biocontaminados peligrosos tenemos los que se han generado en el proceso de atención, ¿no? Como los que han utilizado los enfermeros, los médicos y así. Los especiales que han sido los compuestos farmacéuticos o como los instrumentos también ellos serían potencialmente peligrosos. Y los comunes son los residuos administrativos, ¿no? Como papeles, recetas y demás. Para ello también tenemos un manejo de residuos generados en establecimientos de salud, ¿no? En el cual eso nos da de por fuente el MINSA, en el cual empezaría con los residuos peligrosos, ¿no? Que es la generación, ¿no? Y luego pasa a una etapa de segregación, donde se depositan en una bolsa roja y luego pasa al transporte interno, ¿no? Que debe ser diferenciado, ¿no? Que se coloque en un tacho con que tengan ruedas y luego se trasladan los residuos al área de almacenamiento, que es ahí donde permanecen por un tiempo, no, por un tiempo máximo de 24 horas, ¿no? De ahí pasa a la siguiente etapa, que es el tratamiento, que se cuenta con un sistema de tratamientos y los residuos deben ser tratados inmediatamente. Y por último pasa a las coordinaciones con la empresa operadora de residuos sólidos, ¿no? En el cual ésta se debe informar al operador de los residuos que se tiene y debe tener las medidas preventivas, ¿no? Eso sería todo. Continuando con la presentación, hablaremos de los residuos sólidos municipales.
Estos están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes de barrido y limpieza de espacios públicos, incluyendo playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública en todo ámbito de jurisdicción. En el Perú, cada año se generan más de 7 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, alrededor de 20.000 toneladas al día y casi 1.000 toneladas por hora. De dichos residuos, el 70% se generaron en domicilios. En un contexto de pandemia, de aislamiento social obligatorio y de reactivación económica como en el que nos encontramos, en adición a los residuos sólidos generados normalmente se deben considerar aquellos producidos como consecuencia específica de dicha situación. En tal sentido, entre los servicios esenciales que el Estado debe garantizar durante la emergencia nacional se encuentran los de limpieza y recolección de residuos sólidos. De otro modo que no se dé esta recolección o que se dé la paralización de dicha labor podría generar acumulación temporal de basuras en las vías, en los espacios y en las áreas públicas, representando un riesgo para el ambiente y la salud de la población, ya que atraerían vectores como son los roedores, las cucarachas, moscas, mosquitos, que podrían transmitir o que pueden transmitir enfermedades. En efecto, no solo, como se mencionó, no solamente se debe considerar los residuos sólidos generados en una situación con normalidad, sino también aquellos generados por pacientes diagnosticados con COVID-19, tal como se mencionó al inicio. En este sentido, de acuerdo a la normativa emitida durante la emergencia, dentro de dichos domicilios, los pacientes en mención podrían generar dos tipos de residuos. De un lado, los residuos biocontaminados, como consecuencia de su atención personal de salud, y por otro lado, los residuos comunes o no peligrosos, que constituyen todos aquellos generados durante el periodo de cuarentena hasta su correspondiente alta, exceptuándose los del primer grupo. De ese modo vamos a dar con este pequeño cuadro donde vamos a tener los residuos biocontaminados y los comunes son los peligrosos. Los biocontaminados son los generados durante la atención por personal sanitario y los comunes o no peligrosos son los generados por el periodo de aislamiento domiciliario hasta la dada de alta. Y ambos nos van a dar los residuos generados por pacientes de COVID-19 en aislamiento social. En la siguiente presentación tendremos el manejo de residuos sólidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y el estado de emergencia nacional. En esta parte vamos a tener un cuadro que nos va a representar las intervenciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en materia de residuos sólidos municipales. Está dado durante el periodo del 16 de marzo al 16 de mayo. Aquí vamos a ver que el 51% va a ser de seguridad y salud en el trabajo, el 47% de limpieza pública y o recolección de residuos sólidos y el 2% es la disposición final. Luego vamos a tener las medidas incorporadas a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos respecto de situaciones de emergencia decretadas de manera oficial. Vamos a tener 3 puntos que son la exoneración de evaluación ambiental, la cooperación y la rectoría normativa del MINAM. En la primera, no se requiere cumplir con el trámite de evaluación ambiental para implementar infraestructuras de residuos sólidos, así como para la incorporación de nuevos componentes, instalaciones, equipamiento u otros que se requieren infraestructura de residuos sólidos. La cooperación son que los gobiernos regionales coayudan a las municipalidades provinciales y estatales en el oficio por parte de la ejecución de las acciones que resulten necesarias para continuar con el manejo de los residuos sólidos. Y la última, que es la normativa del MINAM. El MINAM elabora y aprueba disposiciones, lineamientos, protocolos u otros instrumentos similares
de carácter obligatorio y que se cumplan durante situaciones de emergencia decretadas. De esta forma, teniendo claro los residuos sólidos que se van a generar y lo que se está llevando a cabo con respecto a la normativa, pasaremos a la siguiente presentación y va a continuar mi compañero. Bien, continuando con la exposición, les detallaré el punto sobre la limpieza y desinfección de calles y espacios públicos en contexto de COVID-19. Como parte de la estrategia contra el COVID-19, se ha identificado que los gobiernos locales, en el marco de sus competencias, venían realizando trabajos de limpieza y desinfección de las calles y espacios públicos según sus jurisdicciones. A fin de contribuir con dichas actividades, el Ministerio del Ambiente publicó las orientaciones para la limpieza y desinfección de calles como medidas para prevenir o evitar la propagación del COVID-19. De acuerdo con estas, nos dicen que no se debe realizar el barrido y se sugiere optar por el papeleo de vías y espacios públicos, seguido de la limpieza en húmedo y desinfección como mejor opción a tal efecto. Segundo, una vez hecha la limpieza, se debe realizar la desinfección de la zona para eliminar organismos como bacterias, virus, hongos de las superficies, así con un fin de evitar su propagación. Se recomienda utilizar una solución de hipoclorito de sodio del 1% de lejía o en la disolución que indique en la etiqueta de producto. 3. El personal que realice la limpieza de los espacios públicos deberá contar con los CPP adecuados para esta labor. Una vez concluida la limpieza y desinfección, deberá lavarse las manos con agua y con jabón. Asimismo, se deberá realizar la desinfección de los CPP. 4. Los residuos sólidos generados durante las acciones de limpieza y desinfección deberán ser desechados en bolsas de plástico, las que deberán ser amarradas con doble nudo y rociadas con una solución de hipoclorito de sodio de 1% o en una disolución que indique en la etiqueta de producto. Por ningún motivo se deberán abrir las bolsas. Sobre el caso particular, la Organización Mundial de la Salud, con fecha el 15 de mayo del 2020, sostuvo que la desinfección a través de rociado o pulverización de espacios al aire libre como calles o mercados no resulta recomendable para eliminar por completo el virus de la COVID-19 u otros agentes patógenos, dado que el desinfectante es inactivado por la suciedad y los escombros y no es posible limpiar y eliminar manualmente toda la materia orgánica de tales espacios. Otra de las cosas que indica que las calles y aceras no se consideran reservorios de infección para COVID-19, advirtiendo incluso sobre los serios peligros para la salud humana de rociar desinfectantes en exteriores. En ese sentido, los gobiernos locales optarán por métodos de desinfección de espacios al aire libre, como calles o mercados, distintos al rociado o pulverización, dada la inefectividad de tales métodos para la prevención del COVID-19, de acuerdo a lo señalado a la OMS y a fin de resguardar el derecho a la salud de las personas. Otro punto es sobre la necesidad de identificar zonas de contagio de la COVID-19 para la planificación de la reactivación de actividades de segregación y reciclaje. Bien, según el MINAM, anualmente solo se recicla el 1.9% de los residuos sólidos inorgánicos aprovechables. Esto representa un 19.67% del total de los residuos sólidos municipales. Para un adecuado manejo de residuos sólidos demanda, en principio, la reducción de su generación o su reutilización, y no obstante, si no fuese posible ello, debe preferirse la recuperación y valorización de estos, a través de reciclaje u otras medidas. Con respecto al reciclaje, es pertinente señalar que este cumple un rol fundamental en cada cadena de valor de los residuos sólidos, logrando que estos sean aprovechados y reinsertados en los procesos productivos, de tal modo que contribuya con mitigar el impacto negativo de dichos residuos del ambiente y generar oportunidades de empleo, principalmente para la población adulta con menores posibilidades de insertarse a otros empleos. Dada la importancia de la segregación y reciclaje, y tomando también en consideración el impacto que la situación de emergencia por el COVID provocó en ambas, tras su paralización, resulta de máxima importancia que la reactivación de las mismas se realice en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias, para que así eviten o reduzcan riesgos de contagio de virus.
En atención a esto último, la Defensoría del Pueblo considera necesario que los municipios distritales o provinciales, en el caso de los distritos de cercado, en coordinación con el MINSA, cuenten con un mapeo de los hogares con confirmación de COVID-19 activos, a fin de que se establezcan restricciones en la realización de las actividades de segregación y o reciclaje en dichas viviendas. Sin perjuicio de ello, se considera importante que los hogares de personas con confirmación de COVID-19, activos o no, sospecha de contagio, se abstengan de segregar y disponer para reciclaje los residuos generados por dichas personas, así como resultantes de los procedimientos de atención a las mismas. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la reactivación de los servicios de reciclaje y la necesidad de adoptar medidas para evitar o reducir el contagio de COVID-19. Luego de los 49 días de paralización, los servicios de reciclaje fueron incorporados en la fase 1 de la reanudación de actividades económicas a través del anexo número 01 del Decreto Supremo número 080 del 2020. En cumplimiento de las medidas requeridas para hacer efectiva la referida reactivación mediante la resolución ministerial número 095 del 2020 del MINAN, el MINAN cumplió con aprobar el protocolo sanitario para la operación ante el COVID-19 del servicio de reciclaje y los criterios de la focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias. El protocolo sanitario mención fue actualizado mediante la resolución ministerial número 112-2020 del MINAM. Bajo los alcances de esta resolución, entre otros, se autorizó el reinicio de las operaciones de la Asociación de Recicladores, las empresas intermediarias mayoristas y minoristas de la jurisdicción de las provincias de Lima y Callao bajo determinadas condiciones, y también se indicó que el MINAN sería el responsable de brindar la aprobación sectorial específica y se precisó de manera previa al inicio de las operaciones que se debería elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo y registrarlo en el SIDCOVID 2019 del MINSA. Dichas condiciones fueron modificadas a través del Decreto Supremo número 101 del 2020, que aprueba la fase 2 de la reanudación de las actividades económicas en los siguientes términos. 1. La reanudación de las actividades que se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. 2. El plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo, ya que el registro de SICOVID del MINSA no resulta exigible a las personas naturales. Y tercero, para las zonas urbanas definidas de alto riesgo por la Autoridad Sanitaria Nacional, el inicio de las actividades o unidades productivas aprobadas en cada fase de la reanudación de actividades será determinado mediante la resolución ministerial del decreto correspondiente. Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo. A la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud y otros sectores involucrados, se aprobó diseñar una estrategia adecuada y predecible que involucre los 3 niveles de gobiernos y con la participación de la ciudadanía para el manejo de los residuos generados en el contexto de la emergencia por el COVID-19, así como en reactivación de actividades que incluya tanto los residuos provenientes de establecimientos de salud, los residuos comunes originados en los domicilios de pacientes con confirmación de COVID-19 o los residuos domiciliarios generales. Para la ciudadanía en general se aprobó, tratándose de las personas no contagiadas, optar preferentemente por la adquisición de mascarillas reutilizables elaboradas de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas por el Ministerio de Salud. 2. No usar guantes desechables, realizar el lavado constante de manos. 3. Practicar hábitos de consumo responsable. 4. Elegir el no empleo de plásticos en un solo uso de realizar las compras a domicilios otras modalidades. Planificar y comprar alimentos necesarios al fin de evitar la generación excesiva de residuos orgánicos. Procurar utilizar los residuos orgánicos generados para elaborar el compost a domicilios. Para los establecimientos de salud, se
adoptar las medidas destinadas a garantizar que la totalidad de residuos sólidos generados en el área de atención pacientes con diagnósticos con COVID-19 o con sospechas de este sean manejados con residuos peligrosos. 2. Garantizar que solo los residuos comunes provenientes del área distintas a las destinadas para atención del COVID-19 sean entregados a los servicios de recolección de residuos sólidos municipales y cumplir con reportar a través del Sistema de Información de Gestión de Residuos Sólidos de manera oportuna la declaración anual del manejo de residuos sólidos. Para el Ministerio de Salud se aprobó que en la atención a la norma técnica de salud número 114 del 2008 del MINSA, el DIGESA, de gestión integral y manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y centros de investigación aprobadas mediante la resolución ministerial número 1295 del 2008 del MINSA, establecer alternativas de tratamiento para aquellos residuos biocontaminados generados en establecimientos de salud que no cuenten con un sistema de tratamiento. Para tal efecto, considerar que la Organización Mundial de la Salud sostiene que cuando se lleva a cabo un tratamiento fuera del centro, los desechos pueden tratarse con cal del propio centro. Gracias.